corazón. Acércate, Señor. Espíritu Santo, tu realidad ha sido lo más grande que me ha pasado en mi camino. Aleluya. Jesús. Grande es el Señor, digno de toda Tu alabanza, presencia esté allí, Señor, digno de toda sobre gloria, nuestras vidas. digno de toda honra, nuestro Dios, Poder hablar creador de los contigo, cielos, Señor, Dios, creador del universo, cara a cara, como Padre hablaste de con misericordia, Moisés. Dios Podemos amado. hacerlo A ti hoy. te damos toda la gloria en esta hora, Señor. Toda Contigo, alabanza, toda Espíritu de adoración, Padre mío, Dios. recibe toda gloria en esta hora de la Qué noche. gozo está conmigo. Recibe toda alabanza, Padre. Recibe Qué toda alegría adoración. esta coinonía. Porque solo tú eres digno, Espíritu Dios, de de merecer Dios. toda alabanza. Gracias, Señor, Mientras te doy por este adoramos, momento. Señor, ministra. Gracias, Padre mío, por permitirnos, Dios, poder ir una vez más, poder ser el canal, poder ser el objetivo que tú escojas para este momento, Padre. Bendecir la vida de aquellos que no ven, aquellos que de un momento dado, Señor, están en este momento en línea, buscando una palabra tuya, Dios. Bendice cada uno, Dios. Y derrama de tu gracia en este momento, Espíritu Santo. Muévete en cada hogar. Toma dominio y control de este espacio. Este momento, Señor, que hemos apartado es para glorificarte a ti, Padre. Para bendecir a ti, Dios, para darte toda la gloria. Para ser el canal que tú utilices en este momento, Padre. Para bendecir cada vida, Dios, que en este momento se conecta a través de este medio. Gracias te doy, Padre. Mira esta parte, Dios mío, que hoy me corresponde. En el momento, Señor, donde vamos a compartir tu palabra, el estudio, para bendecir a cada vida, Dios mío, que en esta hora lo ven a través de este medio, Padre. Que tú lo derrames de tu espíritu, que tú derrames tu gracia, Señor, en esta hora. Ve moviéndote en cada hogar, ve moviéndote en cada familia, Dios mío. Ve moviéndote en cada vida, Padre amado. Ve derramando del Espíritu Santo en cada corazón. Espíritu de Dios, muévete en este momento, Padre. Muévete en esta hora, Señor. Muévete en este espacio, Dios mío. Esta atmósfera cámbiala, Señor. Paséate en cada hogar, Dios mío. Ahora, Espíritu de Dios, ahora, Señor. Transforma la atmósfera, transforma el espacio. Ahora, y reprende cualquier malicia, Señor, que en los aires quiera impedir que tu gracia, que tu misericordia, Dios mío, llegue a cada hogar, a cada vida, Dios de la gloria. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te pido, Dios mío, que en este momento, Señor, este espacio, Dios mío, sea para gloria tuya, sea para honra tuya, sea para bendecir cada vida, Dios amado. Oh, Señor, en este momento, muévete en el espacio, muévete en la atmósfera, muévete, Dios mío, en cada vida, Dios mío, que nos van a ver a través del espacio. Aleluya. Glorifícate, Dios. Glorifícate, Espíritu Santo. Glorifícate, amado. Muévete ahora, Señor. Cambia la atmósfera de los cielos. Que los aires se muevan a favor de cada vida, Dios amado. En el nombre de Jesucristo. Rompiendo todas las cadenas, Dios mío. Ven llegando a cada hogar. Ven llegando a cada vida. En el nombre de Jesucristo. Que tu nombre sea glorificado en esta hora. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios me le bendiga, amados. Dios me le guarde en esta hora preciosa que nos permite Dios poder estar delante de su presencia para compartir el estudio de la palabra de Dios. Hoy tendremos nuestra escuela bíblica. El estudio de esta semana es el estudio número 10. Para la gloria de Dios Padre. Queremos bendecir cada vida que del Espíritu Santo que se está paseando en cada hogar. Cada vida en esta hora. Dios te esté bendiciendo. Hoy, amado, tengo un tema muy hermoso, muy fantástico para la ocasión. Hoy vamos a hablar
gracia de Jesucristo y su rol universal. La gracia de Jesucristo y su rol indispensable. La gracia bíblica para esta ocasión es Hechos capítulo 15, en el verso 11, desde el verso 10 al verso 11 y el versículo 22, el verso 31. Esta es la base bíblica para nuestro estudio de estas 2 semanas, ya que hoy vamos a entrar en lo que es la parte de la introducción del tema, y la semana que viene, si Dios quiere, estaremos en el desarrollo. Estaremos desarrollando este precioso versículo, desde el versículo 10 al versículo 11 y desde el versículo 22 al versículo 31 del libro de los Hechos, capítulo 15. Este tema tiene 3 objetivos que son de suma importancia para los tiempos que estamos viviendo. Y estos 3 objetivos encierran el tema que para esta hora vamos a compartir con cada uno de ustedes. El primer objetivo que vamos a compartir es analizar la diferencia entre la esclavitud de la ley y la libertad de la gracia en Cristo, de Cristo. Hay para nadie un secreto que existe y ha existido siempre una diferencia entre lo que es la gracia y entre lo que es la ley. El pueblo hebreo, el pueblo judío, estuvo bajo la ley. Pero la iglesia de Jesucristo no está bajo ley, sino está bajo la gracia. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él dijo una palabra muy preciosa y muy edificante para estos tiempos, para que la podamos entender. No es que nosotros no vamos a obviar la ley, porque la palabra dice que Jesucristo dijo en una ocasión: yo no he venido a abrogar la ley, sino para que la ley sea cumplida. Lo que pasa es que la ley tiene unos ciertos requisitos que están avalados en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que Él decía: yo no he venido a abrogar la ley, sino que la ley se cumpla. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es la diferencia que existe entre lo que es la esclavitud de la ley, es decir, una persona esclavo de la ley, y una persona que viva bajo la gracia. Para estos tiempos, da pena decirlo, que todavía hay personas que viven bajo la esclavitud de la ley. Hay ciertos ritos de la ley, que es lo cual el tema de hoy vamos a analizar. Por ejemplo, este tema que para esta noche vamos a compartir sobre, ¿verdad?, la gracia de Jesucristo y su rol indispensable, tiene algo muy importante. La gracia no evade la ley. La gracia más bien es un cumplimiento de algunos pasos que la ley iba dejando detrás. Por ejemplo, el segundo objetivo dice: desarrollar el carácter del discípulo sobre la base de la gracia divina. Es decir, que nosotros estamos basados en lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que nuestro desarrollo y nuestro carácter está formado en lo que es la gracia que ha sido derramada en la vida de cada creyente. Y es ahí donde el tercer objetivo dice que considerar la necesidad de una conducta acorde a la gracia que nos es dada en Jesús. Es decir, debemos considerar cuál es la conducta de una persona que vive bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos, estos temas de hoy, este tema que para estas 2 semanas vamos a analizar, encierra una realidad muy importante. Y déjeme decirle que voy a hablar con personas que tienen conocimiento de lo que la palabra de Dios nos enseña. Existe una diferencia entre una persona religiosa, ¿verdad?, y una persona que vive lo que son los méritos de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que nosotros consideramos como gracia. La iglesia, es decir, el ser humano, en el sentido general, estamos basados a una salvación que no viene por la obra de la ley, porque ya la ley tuvo sus requisitos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que para una persona poder acercarse a Dios,
tenía que hacer ciertos ritos de sacrificio, en lo cual estaba basado en lo que era llevar un cordero al templo para que el sacerdote sacrificara ese cordero. Luego esa sangre de ese cordero iba a representar nada más y nada menos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos este sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento, observamos que el plan de Dios, el objetivo de Dios era traer una salvación al hombre, no una salvación que esté avalada a un sacrificio humano, sino una salvación que esté avalada en un sacrificio de un ser divino llamado el Cordero de Dios, que vino a ser inmolado por cada uno de nosotros. El pensamiento central de este tema deja claro lo que estoy hablando. Dice que los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo para entender que son salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo trajo a la colación de que nosotros somos salvos por la obra o por la gracia que es avalada en la vida a través de nuestro Señor Jesucristo, que hemos adquirido esa salvación. Dice, los líderes de la iglesia primitiva fueron guiados por el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo los fue orientando a ellos en virtud de lo que significaba la salvación para la iglesia. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, su objetivo y propósito era salvar a Israel. Pero Israel, dice la palabra, según lo que habla Juan en el capítulo 1, verso 1 en adelante, dice que a los suyos vino, más los suyos no le recibió, más los que le recibieron le dio la facultad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, fíjate cómo viene la salvación. Primero, la salvación viene a los judíos. Pero los judíos en su totalidad lo rechazaron. Ahora, la salvación luego se extiende no solamente a los judíos, sino todo aquel que ha creído. Porque la salvación por gracia no es por una salvación de un sacrificio que nosotros humanamente tengamos que hacer, sino más bien una actitud de creer en aquel que murió en la cruz y que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y es ahí donde llegó el conocimiento a los líderes de entender en qué consistía la salvación del hombre. En los tiempos bíblicos o en los tiempos de la iglesia primitiva, observamos que en la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Gálatas, yo siempre he considerado que esta carta fue la primera carta que se escribió a la primera iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque en esta iglesia es que se concentra el problema que había entre judíos y gentiles. Donde los judíos que habían creído en Jesucristo, los judíos que habían creído en Jesucristo querían que si los gentiles iban a tomar parte de la salvación de Jesucristo, tenían que judaizarse al igual que ellos. Quizá ellos no lo estaban llevando a un punto de que nosotros como gentiles tengamos que sacrificar un cordero, sino más bien querían que los gentiles se circuncidaran. Entonces, esto avalaba a que nosotros como creyentes hoy no estamos bajo un régimen de ley, sino más bien en una actitud de gracia. Porque nosotros entendemos que la salvación es algo que era inalcanzable en el sentido humano, pero que Jesucristo por medio del sacrificio nos la puso en nuestras manos. Ahora, el texto áureo aclara lo que estoy hablando. El texto áureo dice en el capítulo 15, verso 11: antes creemos que por gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Esta palabra no la habló un gentil, la habló un judío. Un judío que en el análisis que se va a hacer es que ellos entendieron luego que la salvación de los gentiles no iba a consistir
en que nosotros guardáramos la ley, sino más bien en que nosotros habíamos tenido una postura de fe y habíamos creído en Jesucristo. Es por esto que ellos, al entender esto, como decía el pensamiento central anterior, al entender esto, ellos pudieron decir esta palabra en el versículo 11 del capítulo 15, cuando ellos dicen: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual que ellos, refiriéndose a nosotros. Ellos, al igual que nosotros, ellos iban a ser salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia que estaba avalada en la palabra de Dios. Gracia que estaba avalada en lo que ya el Espíritu Santo había revelado a través de su palabra. Y da pena que todavía hoy, en un mundo tan moderno como el que vivimos, haya personas que todavía estén bajo una ignorancia, bajo un criterio de creer que nosotros podemos ser salvos por algún sacrificio o por algún mérito humano que nosotros hagamos. Nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo. Somos salvos por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Es por esto que cuando Él en la cruz del Calvario, Él pudo expirar, es decir, entregó el Espíritu al Padre. La Biblia dice que el templo tembló y dice que el velo se rasgó. ¿Qué significa eso? Acceso total a Dios. Ya yo no necesito de ir con un sacerdote para que Él haga un sacrificio por mí. Cuando ya el sumo sacerdote, el maestro por excelencia, está a la diestra del Padre y me ha hecho a mí, ¿usted sabe qué? Sumo sacerdote. Gloria al Señor. Ya usted y yo tenemos acceso al Padre. ¿Por medio de qué? Por medio de la gracia que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. En la introducción que hoy vamos a analizar, es importante entender algo. Es importante entender algo. El libro de los Hechos, dice aquí, el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, descubrimos que los líderes de la iglesia en Jerusalén entendieron entendieron la línea divisora entre la ley y la gracia. Es decir, ellos sabían, los líderes de la iglesia primitiva, sabían que había una división, había una separación. No con esto abolimos la ley, sino más bien entendemos que cada cosa tiene su punto aparte. Es por esto que dice que el libro de los Hechos, descubrimos que los líderes de la iglesia en Jerusalén entendieron la línea divisora entre la ley y la gracia de Jesucristo. Que la ley tenía un objetivo, pero la gracia tiene otro objetivo. La ley, el objetivo de la ley era llevarnos llevar a lo del Antiguo Testamento hasta Jesucristo. Luego que Cristo viene, ya ese sacrificio humano que se hacía en el Antiguo Testamento ya no puede ser, ya no se puede realizar. Es por esto que nuestro Señor Jesucristo, cuando en el capítulo, creo que en los capítulos 5 o 6, me recuerdo de Mateo, Él habla y dice: yo no he venido a abolir la ley. Es decir, muchos creían que Él vino a raer el Antiguo Testamento, quitar todo lo que en el Antiguo. No, Él dijo: yo vengo a hacer cumplir algo que todavía falta del Antiguo Testamento, que debe cumplirse. Recuerde algo, que en el Antiguo Testamento los 10 mandamientos fueron dados por Dios a través de Moisés. Y estos 10 mandamientos están avalados en la ley. ¿Qué pasa? ¿Abolió Jesucristo los 10 mandamientos? En ninguna manera. Jesucristo en ninguna manera abolió, es decir, abolió los 10 mandamientos. Al contrario, Él, cuando se acercan a Él le dice, cuando aquel joven va donde Él y le dice: maestro,
quiero que tú me ayudes a, ¿verdad? Yo quiero ser salvo. Dice, guarda los 10 mandamientos. Y él le dice, desde mi juventud lo he guardado todo. Dice Jesús, bien, entonces lo ha hecho. ¿Qué es la respuesta que Jesús le da? Bueno, como ya tú guardaste los 10 mandamientos, ahora lo que tú tienes, trata de venderlo y compártelo con los pobres. Dice que él se entristeció. Ahora, mi pregunta clave, ¿había cumplido este joven los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos que Jesús los redujo en 2 partes, dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. Primero, este joven amaba a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza, pero no amaba a su prójimo. Entonces, la ley enseña, los 10 mandamientos se reducen en 2 puntos importantes. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Ahí están los 10 mandamientos. Entonces, consistía que ellos guardaban los 10 mandamientos, pero había una tilde de los 10 mandamientos que estaba siendo abolida por ellos mismos. Y es por eso que Jesús dijo, yo voy aparte de lo que ustedes creen, ustedes aman a Dios, pero hay una parte que ustedes no están cumpliendo de los 10 mandamientos. Y es amar a su prójimo como a sí mismo. Es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, sigue diciendo aquí, uno de sus primeros retos fue comprender cuál era su rol frente al ingreso de los gentiles a la iglesia. Miren, para los judíos fue algo que ellos no pudieron entender. Para nadie es un secreto que hay cosas en la vida que cuando llega de súbite, que uno no está preparado, uno a veces comete muchos errores. Es verdad. Los judíos no estaban preparados para esa avalancha de gentiles que iban a llegar a la iglesia. Cuando ellos vieron esa avalancha de gentiles que llegó a la iglesia, no pudieron entender y quisieron, como dicen por ahí, frenar el asunto, poniéndole a los gentiles que iban llegando para ver si se calmaban, o sea, para ver si no dejaban de convertirse tantos gentiles, y si se convertían debían cumplir con algunos requisitos que ellos querían plantarle a la iglesia, hasta el punto que al final esos requisitos fueron los que realmente más adelante nosotros vamos a compartir. Entonces, dice aquí hay una pregunta importante, una pregunta que yo me hice y la quise compartir. Dice, ¿deberán esto guardar todo rito de la ley? Es decir, la pregunta que nos haríamos, que ellos se harían, ¿deberán esto cumplir todo lo que dice la ley? ¿Quién puede cumplir todo lo que dice la ley? Aleluya. Una de las cosas que los judíos no pudieron entender nunca es que para poder cumplir todos los requisitos de la ley, el Espíritu Santo tenía que entrar a la vida de ellos para que pudieran entender y pudieran comprender los planes, propósitos que Dios tenía para el hombre. Y la Biblia nos enseña claramente, amado, que todavía la iglesia está enfrentando este tipo de forma, este tipo de vida que está viviendo mucha gente hoy en día, donde quieren cambiar los métodos. No sé si es para bien o para mal, pero ustedes observan que hoy en día la gente quiere que el evangelio se acomode a ellos, y no ellos acomodarse a lo que dice la palabra de Dios. Y no ellos acomodarse a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros hoy más que nunca necesitamos aferrarnos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo y creer que por ella es que tú y yo somos salvos, iglesia. Entender que por ella tú y yo somos salvos. Seguimos diciendo, hoy cuando vemos a algunos creyentes gentiles siendo arrastrados al judaísmo, debemos saber presentar una defensa concisa de la gracia de Cristo, a fin de ayudar a rescatar que han caído en semejante error. Por eso es que hoy en día observamos a nuestro alrededor personas que quieren judaizarse o quieren judaizar a los demás.
Yo entiendo, amados, que el concepto del judaísmo es algo que golpea mucho a muchos creyentes hoy. Y es por esto que hoy en día, cuando leemos la Biblia, hay cosas que nosotros tenemos que entender que Dios la tiene reservada para los judíos. Los judíos, en su totalidad, es el pueblo de Dios. Para nadie un secreto. Pero hay cosas que todavía están en los secretos, como dice la palabra de Dios, que todavía no son reveladas. Ahora, aquí hay ciertas realidades de lo que nosotros podemos hablar. ¿Por qué a Moisés fue dada la ley? Todos sabemos que el objetivo principal para darle la ley a Moisés era para conducir al pueblo hacia Jesucristo. Todo lo que la ley enseña, lo enseñaba única y exclusivamente ilustrando lo que era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la ley lo que hacía era ordenar, no salvar, ordenar. Ella iba a ordenar el camino del hombre hacia Dios. Ella iba a moldear el camino del hombre hacia Dios. Por eso es que cuando todo lo que la ley enseña, aún el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, fue todo anunciado por la ley. Fue tal que cuando aquellos magos van donde Herodes a pedir permiso, en virtud de lo que habían visto en el cielo, la estrella que había nacido, cuando Herodes escucha el mensaje de los magos, ¿qué hace Herodes? Manda a llamar a los escribas para que le indiquen lo que le estaba enseñando los magos. Y todo lo que cuando ellos fueron al libro de la ley, observaron que todo lo que los magos le habían informado estaba avalado en la ley. Gloria al Señor. Entonces, la ley no se termina cuando viene Cristo. Entonces Cristo viene y dice, ahora voy a darle otro cumplimiento a la ley que ustedes no le están dando. Y ahí entra la otra faceta de la ley, que entra entonces lo que llamamos la gracia. Dice más, por Jesucristo fue hecha la gracia y la verdad. Dice Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la ley fue dada por Dios a Moisés para regir al pueblo, para conducir al pueblo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, que la ley, Jesucristo es el cumplimiento perfecto de la ley. Jesucristo es que le da la formación a la ley. Y es ahí donde nosotros entonces nos acogemos. El primer paso que nosotros podemos entender para llegar a la gracia está la fe. Por eso es que la palabra dice que el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, ¿qué es una ley? Dice, la ley es una forma jurídica. La norma jurídica es una regla o una ordenancia del comportamiento humano, dictado por las autoridades, ¿verdad? En este caso, las autoridades civiles. Usted sabe que la ley, por ejemplo, tenemos los tribunales, que ellos rigen la ley, y tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado, que son los que legislan esas leyes. Entonces nosotros vemos que esas leyes, todas esas leyes que se han formado, vienen en virtud de corregir alguna anormalidad. Imagínense, hermano, que aquí nosotros viviéramos sin algo que nos rigiera. Por ejemplo, ahora mismo cada vez que el presidente va a promulgar alguna ley, la lleva a la Cámara de Senado, y de la Cámara de Senado la envían a la Cámara de Diputados, y ellos debaten esa ley, y luego ellos le dan el visto bueno. Entonces es ahí donde nosotros vemos un punto importante de la ley. Es para ordenar el comportamiento. Si no hubiera una ley física, humanamente, nosotros viviéramos de mano por hombro. Hay leyes de tránsito. Todo tiene una ley y todo esto, la Biblia dice
Oiga lo que dice la palabra, que todas estas leyes nosotros tenemos que cumplirlas. ¿Por qué usted cree que estamos aquí hoy cumpliendo una cuarentena? Casi 3 meses, vamos para 3 meses ahorita. ¿Por qué? Porque nosotros somos cumplidores de la ley. Y todo aquel que es cumplidor de la ley se somete a esa ley. ¿Por qué? Porque esa ley, ninguna ley es regida humanamente. Las leyes vienen primeramente dictadas por Dios a los hombres. Y esa ley es la que nos va a ordenar nuestro comportamiento. Es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o se prohíbe algo. Es decir, que por medio de la ley se ordena ciertas cosas y se prohíben ciertas cosas. Y nosotros hoy, dice aquí que la gracia, dice, ¿qué es la gracia? Primeramente todos sabemos que la gracia es un don, un regalo. Es por eso que la Biblia dice que somos salvos por gracia. Lo primero que tiene la gracia es que es un don de Dios, es un regalo. Es decir, la salvación está avalada en la gracia, porque nadie puede ser salvo por sí mismo, y mucho menos nadie puede comprar la salvación. Imagínese que la salvación se pudiera comprar. ¿Tendrá usted dinero y tendré yo dinero para comprar la salvación? Nadie tiene dinero. Fíjese que hay algo muy, muy sutil en la vida, que nadie puede comprar la vida. Nadie puede comprar la salud. Nadie puede comprar ninguno de estos. Sin embargo, todo esto está avalado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros nos vemos envueltos en una situación y se cumple lo que dice la palabra de Dios. Unos mueren y otros viven. Pero ¿es la voluntad de Dios que uno muera? No. Lo que pasa es que hay una ley. Hay una ley establecida que para poder sobrevivir tenemos que cumplirla. ¿Qué es lo primero que nos mandan, nos ordenan? Primero, cumplamos algunos requisitos que los gobiernos nos están indicando. Hoy, para poder sobrevivir en esta pandemia que nos golpea, que ya se ha dicho que ya esta pandemia no se va a ir, se va a quedar con nosotros, va a convivir con nosotros. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Someternos a lo que las leyes nos están diciendo. Vamos a protegernos, vamos a cuidarnos. Ya esto es un asunto de protección. Ya esto es un asunto de que cada cual tiene que buscar el medio para poder sobrevivir. Porque esto no se va a ir. Entonces, lo primero es protegernos. Las leyes que se han promulgado dicen que debemos cubrirnos, andar por la calle. Si vamos ya dentro de poco, vamos a abrir nuestro templo. Va a haber nuevos requisitos, nuevas formas para poder dar nuestro culto. Entonces, son métodos que ya están avalados a una ley que ya ellos promulgaron. Entonces, amados, ¿qué es lo que quiere decir esto? Nosotros que somos salvos por gracia, vamos a cumplir todo esto. Nuestro Señor Jesucristo, lo primero que nos enseñó a nosotros es a vivir y a convivir uno con otro, y amarnos uno a otro, y apreciarnos uno a otro, y cumplir los requisitos que Él nos ha dictado en su palabra. Y en este punto de vista que nosotros hoy en esta introducción traemos esta parte. Para la semana que viene voy a compartir el desarrollo de este tema. Y vamos a seguir puntualizando algunos puntos bíblicos que la palabra de Dios nos va a enseñar con relación al tema de esta noche. La gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra. Que si no fuera por la gracia de Jesucristo, ni usted ni yo pudiéramos ser salvos. Dios te bendiga en esta noche, amado. Dios te guarde. Y recuerda que la gracia de Cristo está siendo dada para beneficio de cada uno de nosotros. Y esa gracia todavía está pendiente. Esa obra redentora todavía está pendiente. Solamente tenemos que aceptarlo. Este es la introducción del tema de esta semana. Para la semana que viene vamos a continuar con el desarrollo sobre la gracia de Jesucristo y su rol indispensable en la obra de Dios. Voy a orar por cada uno de ustedes esta noche. Dios bendiga a todos sus hermanos que nos vieron.
hermana Dayana. Bendice a Carlos Montero. Bendícelo a todos, Dios. Y derrama de tu gracia en esta hora. Que el Espíritu Santo siga ministrando a cada vida en esta hora. Que el poder de Dios se siga derramando en cada corazón. Que cada vida sea bendecida. Que cada vida sea protegida por el poder del Espíritu Santo. Padre, gracias te doy en esta hora. Gracias por cada uno de mis hermanos. Que tu gracia esté, Dios mío, sea derramada en cada hogar, cada vida, cada sector, Dios mío, donde esta palabra llegue. Llegue tu gracia, llegue tu misericordia. Rompe toda cadena, Dios mío. Padre, te pido algo. Mira que mañana, Señor, según el gobierno, van a abrir algunas empresas. Padre, yo te pido, Dios mío, que tú tomes el control. Que tú tomes el dominio, Dios mío. Que no haya más contagio, Padre amado. Y que esta primera faceta de abrir la economía de nuestro país sea para beneficio de todos. Bendice nuestro país, Señor. Bendice nuestras autoridades civiles y militares. Bendice la sociedad médica, Dios mío. Bendice los médicos. Bendice todo el sector en esta hora, Dios mío. Que cada espacio de este país, Dios mío, sea cubierto bajo la cobertura del Espíritu Santo. Señor, gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, amado. Dios me lo guarde. Y recuerde, Cristo nos ama a todos. Que la gracia de Jesucristo brinda bendiciones a cada uno de